¿Qué tal, amigos de Quiztac Televisión? Les damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un gran invitado, el señor Enrique Sepúlveda. Él, corre temazcales, es instructor de yoga y muchas otras cosas más que quiero que nos platiques. Bienvenido, antes que nada, Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos acerca de tu labor. Bueno, pues el día de hoy me gustaría hablar un poco acerca de los círculos de hombres. Que pues de alguna forma es una necesidad de estos tiempos, puesto que los círculos de mujeres desde siempre han existido y últimamente, los últimos años, con el despertar de las conciencias, sobre todo el despertar de la mujer, más fácil han entrado en este y de alguna forma pues hemos observado que el hombre como masculino también quiere participar de estos círculos y pues un poco el tema se trataría de esto, de los círculos de hombres. Ah, maravilloso. Bueno, sí, bien nos dices. Fíjate que te cuento rapidísimo una anécdota. Me invitaron una vez a un círculo de mujeres y bueno, la verdad es que yo no sabía que iba. Y fue muy curioso. Tuve el honor de que la abuela me permitiera hacer la apertura de uno de los rumbos. Y después ya me explicó que no podía entrar ya al círculo de mujeres, que podía estar afuera. Al final me tocó hacer un trabajo, pues, digno de varones, y entendí por qué había ido. Pero bueno, fue una anécdota que me tocó vivir por ahí con una gran hermanita de la danza de la luna, precisamente. Y bueno, pues esto que nos comentas es súper importante, porque, como bien dices, ellas han estado haciendo este trabajo constantemente. Hay muchos círculos de mujeres danzantes de la luna. Y bueno, en esta ocasión que nos platicas de la inquietud que tú tuviste acerca del círculo de varones. ¿Cómo fue tu inquietud y qué has podido hacer al respecto? Sí, pues como tú lo mencionaste ahorita, yo lo que observé es que lo mismo que te pasó a ti de no poder entrar al círculo de mujeres, en realidad me empezó a pasar a mí, por ejemplo, porque mi esposa y mis hijas son danzantes de la luna y era como un deseo pues de estar ahí en eso, ¿no? Aunque yo también empecé a danzar el sol, a hacer la danza del sol, pues los círculos de mujeres de forma más recurrente se hacen y también con una necesidad de abrir un círculo de cantos, porque pues la medicina del temazcal, a veces cuando las personas empiezan a ir al temazcal y se empiezan a familiarizar con la medicina del temazcal, empiezan a entender también la medicina del canto, el canto medicina, pues la primera inquietud fue la de abrir un círculo de cantos, en el que los hombres empezáramos también a aprender los cantos, a utilizar el tambor, a utilizar las sonajas, a utilizar nuestra voz. Y empezando con esa inquietud fue que se empezó a generar el círculo de hombres. Y de alguna forma pues también el acercarnos a abuelos de la tradición como el Tata Colibrí, que de alguna forma sus enseñanzas nos han llevado a cosas diferentes o a trabajar, pues también encontramos o yo encontré que también en estos círculos de hombres pues podemos sembrar un fuego al centro, podemos hacer el círculo en el que todos estemos viéndonos con los ojos al mismo nivel, sin que alguien esté sentado más arriba o que sea mejor o que hable más o lo que sea. Y entonces así se generó la primera idea. Y con esta idea, de pronto, pues en redes sociales, que ahora también hay mucha información, encontré un grupo que se llama Hombres que Despiertan, que surgió como pues no sé cómo decirlo, si como hijo o como un brazo más de un grupo que se llama Mujeres que Despiertan, de Colombia, de Laura Moreno. Y al encontrar este grupo de hombres que despiertan, pues yo le piqué ahí en el Facebook y empecé a observar qué es lo que están haciendo ellos, y de alguna forma eso empezó a complementar la idea del círculo de hombres que yo tenía aquí en México, en Tequisquiapan. Y entonces, bueno, este círculo de hombres que despiertan lo que propone pues es lo mismo, sentarnos en círculo y
ellos de alguna forma lo que tenían pues muy bien planteado eran ciertos temas para que el círculo tuviera un tema y los hombres pudiéramos hablar de esos temas en esos círculos. Pues la idea sobre todo pues es que a los hombres con los que yo he hablado y con los que he invitado, pues lo que me gusta decirles es que de alguna forma nosotros como hombres, como varones, a la hora que nos reunimos o nos hemos reunido desde siempre, pues en realidad nunca abrimos nuestro corazón para hablar de nosotros. Nos reunimos y nos ponemos a hablar del fútbol y nos ponemos a hablar de los presidentes y de la política y del dinero y de mi trabajo y hay mucho ego y todo esto, ¿no? ¿Le suena? Pero en realidad esa parte de abrirnos y hablar de lo que me pasa a mí, por ejemplo, con mi relación con mi pareja, pues nunca lo hago con un hombre. Pareciera que hasta es mal visto, ¿no? O que está mal. Entonces, aquí en estos círculos lo que intentamos es proponer esos temas de los que a las mujeres a lo mejor de alguna forma más fácil lo hacen, más fácil hablan entre ellas. Sí. Y poder hablar y abrirnos nosotros como hombres con otros hombres, abrir el corazón y empezar a hablar de estos temas para empezar a sanar nuestras relaciones y para empezar a funcionar en este nuevo mundo que está demandando hombres sanos, hombres que se relacionen ahora de una mejor forma con su sagrado femenino. Y cuando a veces también hablo de esto con los hombres, con algunos de ellos, pues hay una extrañeza, ¿no? O sea, ¿cómo me estás invitando a relacionarme con mi femenino? Yo, ¿qué te pasa, no? ¿Cómo? ¿No? Claro. Pero hay muchos otros hombres que sí están dispuestos a esto y es una inquietud que trae, ¿no? Y entonces gran parte del tema es cómo yo como hombre puedo abrirme a mi sagrado femenino y puedo hacer el equilibrio del masculino y el femenino para tener una mejor relación con mis padres, con mis hermanas, con mi esposa, con mis hijas, con mis hijos, en general con mis vecinos, en el trabajo, etcétera. Me parece maravilloso ese trabajo, es súper importante, la verdad, porque como bien platicábamos, en nosotros mismos tenemos una parte femenina, una parte masculina, que tiene que ver incluso hasta con los dos hemisferios, y que bueno, lo que buscas, me doy cuenta, es este equilibrio en la persona, en el individuo, que logre darse cuenta de de esta polaridad que tenemos, ¿verdad? Y que se trabaje con respecto a ello, ¿no? Y esto en círculos, bueno, alrededor del fuego, como bien dices, en el temazcal. La verdad es que me parece muy, muy bonita esta labor. Nos dices que estás en Tequisquiapan, Querétaro, ¿verdad? Sí, nosotros nos reunimos los segundos jueves de cada mes, de 7 a 10 de la noche, en Tequisquiapan, Querétaro. La invitación está abierta. Y pues también la idea de esto es que se empiece a replicar, esa es la idea, ¿no? Claro. La idea sobre todo es que de pronto haya hombres que digan, oye, pues eso me suena a mí y yo quisiera formar un círculo de hombres. En realidad el círculo de hombres puede abrirlo cualquier persona que tenga la inquietud, porque no se necesitan en realidad grandes conocimientos, ni mucho menos, ¿no? La voluntad de hacerlo. Solamente la voluntad de hacerlo y seguramente vas a encontrar otros hombres que resuenan con eso y la idea de esto pues es que se empiece a replicar los círculos de hombres, así como los círculos de mujeres ya existen y están ya por todos lados, ¿no? Porque de alguna forma el masculino pues siento que se está quedando atrás en el despertar. Ajá. Y estas formas pues son formas que pueden hacer que el masculino empiece también a despertar a estos nuevos temas. Sí, el despertar de la conciencia, ¿verdad? Correcto. Me parece, la verdad es que maravilloso esta labor que estás haciendo. Bueno, trataremos de acercarnos a tus círculos y por supuesto pues de replicarlos. Vamos a ponernos en contacto con el Tata Colibrí también, precisamente para poder hacer un círculo. Bueno, por supuesto, aquí en pantalla pues pondremos los cintillos para que puedan ustedes tener toda la información que nos estás compartiendo en este momento. Enrique, te damos las gracias, de verdad, te felicitamos por esta labor, por esto que a ti te nació
hacer y que lo estás llevando a la práctica. Felicidades, de verdad. Muchas gracias por compartirlo además con nuestro público en Cuistac Televisión. Y bueno, pues muchas gracias, estaremos en contacto. Bueno, dinos algún teléfono o algún contacto. Bueno, pues un contacto sería, normalmente lo hacemos por WhatsApp. Entonces un celular es el 414-1077-606. Muy bien. Bueno, pues lo pondremos también aquí en pantalla para que ustedes puedan tener esta información, acercarse, pedir más de esta información y acercarse a estos círculos y practicar esto que nos estás invitando, Enrique. La verdad es que te felicito y te agradecemos mucho nuevamente por estar aquí con nosotros en Cuistac Televisión. Gracias. Gracias, Rodrigo. Regresamos.